Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La constante presión de Trump sobre México por la seguridad rompe con los antiguos diques contra el intervencionismo estadounidense en asuntos internos del país. El multilateralismo y la diplomacia pierden resistencia frente a la política de imposición y fuerza estadounidense, aunque México se atrinchera en el discurso de la soberanía. El mayor temor es que conduzca a una eventual intervención militar contra los cárteles en México por el problema de las drogas, aunque sería contraproducente para la relación bilateral y tampoco eliminaría al narco. Además, esa opción no parece estar en el horizonte cuando negocian un acuerdo de seguridad para conjurar la amenaza de nuevos aranceles dentro de la última prórroga de 90 días. En días recientes se conoció una orden ejecutiva que autoriza al Pentágono a usar la fuerza militar para atacar a los cárteles en México y otros países latinoamericanos, aunque puede ser solo medida disuasiva para imponer su voluntad en la frontera. Pero una acción así afectaría la ofensiva de Sheinbaum contra los cárteles y aumentaría las resistencias a su plan de seguridad, además de que carecería de apoyo social. Estados Unidos realmente necesita correr esos riesgos y pagar los costos de una intervención directa si el gobierno mexicano ya permite vuelos de vigilancia de Estados Unidos, entrega 2 grupos de narcos con alto valor informativo y se intensifica la cooperación con sus agencias de seguridad. ¿Es una nueva escalada de presión? ¿Cuándo? ¿Cuándo se conocerá su nuevo acuerdo de seguridad con el que pagó la nueva tanda de aranceles? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. En alguna llamada, más que como un amago, como lo presentó el Wall Street Journal, el presidente Trump dijo: queremos ayudar a México, y para ayudar a México pues queremos mandarles, entre otras, tropas, o si es que lo necesitan. Y yo le dije: no, presidente Trump, eso no. Podemos colaborar en muchas otras cosas dentro del marco de nuestra soberanía y de la territorialidad que a cada uno de nosotros nos corresponde. En alguna... Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en el marco de esa declaración que ha permeado desde que han comenzado a escucharse esas ofertas de intervenir directamente contra los cárteles en México y Estados Unidos, hoy la presidenta Sheinbaum dijo que respecto a un comunicado que sacó la DEA sobre una operación portero que se realizaría de manera conjunta, pues no hay ningún acuerdo con la DEA, al mismo tiempo que reiteró que sigue negociando un acuerdo de seguridad. Habría dicho que ya lo iba a presentar desde hace por lo menos 2 semanas con el Departamento de Estado, pero pues ahí tiene otro desencuentro con las agencias de seguridad como la DEA de Estados Ciudadanos, con las que, hay que decirlo, el pasado gobierno tuvo una relación muy dura, difícil, después de que la detención de Cienfuegos, y limitaron su participación en el país. Es una agencia que, por otro lado, tampoco goza del mayor prestigio por las operaciones que ha realizado, no solamente en México, sino en otros países de América Latina. Pero Raúl Benítez Manaut, vamos a tener una mesa muy interesante, nos van a acompañar expertos en el tema de seguridad y relación con Estados Unidos, y precisamente Raúl es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, y pues ahí tienes un nuevo desencuentro. Todavía no conocemos el acuerdo y ya hay un nuevo desencuentro. ¿Qué te parece? Hola Pepe, ¿cómo estás? Bueno, mira, la presidenta se atrevió a decir hace 3 semanas que ya estaba prácticamente concluido un acuerdo de seguridad. Que lo firmaban las semanas siguientes. El presidente Donald Trump resulta que no lo conocía, y él le preguntaba al secretario de Estado si ya estaba listo. Él le dijeron que sí, y ella dijo que se iba a hacer público la próxima semana, y todavía estamos esperando. Pero parece ser que el contenido de ese acuerdo va en concordancia, aunque no se conozca públicamente, con lo que estaba pasando últimamente con, sobre todo, drones, sobrevuelos de aviones no tripulados, que hacen trabajo de inteligencia. No nos han dicho cuáles trabajos de inteligencia, si son escuchas telefónicas, si son fotografías
o qué tipo de actividades están haciendo. Al descubrirse el Todo eso vuelo, puede entrar dentro del rubro de cooperación. yo creo que sí. Yo creo que va a entrar todo eso dentro del rubro de cooperación, excepto que haya la posibilidad de que entren tropas de forma directa. O sea, todo lo que sea cooperación sin entrada de soldados de Estados Unidos va a entrar, yo creo. Déjame enlazarme con el embajador Arturo Sarucán, presidente de la Sarucán Associated y además ex embajador de México en Estados Unidos y pues un experto de la relación bilateral. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado y estés con nosotros para conversar sobre este tema. Pues me imagino que viste la mañanera hoy. Vamos de presión a presión y de desencuentro en desencuentro. Explícanos o ayúdanos a entender un poco, Arturo, cómo es esta dinámica, cómo la estás viendo tú en torno a la seguridad. Decía que es un gusto estar contigo, también un gran gusto ver a mi querido amigo Raúl. A ver, yo creo que como muchas cosas hay que empezar con el principio. Lo que estamos viendo en este momento en la relación México-Estados Unidos, sobre todo en el capítulo de seguridad, y ahorita regreso un poco a este tema de lo que me alarma un poco, que es la contaminación temática de la agenda bilateral, porque durante décadas la separación en compartimentos estanco de los distintos temas de la relación bilateral pues le sirvió mucho a México en una relación asimétrica de poder como la que existe entre México y Estados Unidos, el poder separar en compartimentos estanco al que favoreces al más débil en una relación asimétrica de poder. Pero le entramos a esa parte en un momento. Lo que estamos viendo en este momento es el saldo, es el resultado directo, el saldo de la destrucción de la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, que ojo, es decir, sí, voló por los aires con López Obrador, pero ya había empezado con Enrique Peña Nieto. Es decir, los primeros años de Enrique Peña Nieto hay un declive muy notable, muy importante en la construcción de la cooperación que se había venido edificando, sobre todo en el sexenio previo al de Peña Nieto. Al de Calderón. Con Felipe Calderón, a través de un mecanismo que creo que está muy mal entendido en México, sobre todo, que fue el Inistía Mérida. El Inistía Mérida en realidad no se trata, es decir, sí había elementos de transferencia de equipo, capacitación, fortalecimiento institucional, ampliación de la banda ancha del Estado mexicano para confrontar al crimen organizado, pero al final del día, Pepe, la Inistía Mérida era una especie de camisa de fuerza. Era un mecanismo que metía en el redil a todas las dependencias del gobierno estadounidense, a todas las dependencias del gobierno mexicano, y las forzaba a trabajar de manera coordinada, evitando traslapes, evitando la dinámica de pequeñas agendas, ahora sí que como la Edad Media, de pequeños señores feudales, entiéndase, directores de dependencias, secretarios de gabinete, que cada quien jalaba para su lado. Mérida lo que hace es obligar a todo el mundo a coordinarse. Cuando Peña Nieto empieza a reventar Mérida, luego la tiene que reabrir, primero por esa primera gran señal de que estaban cambiando de manera radical los flujos migratorios transfronterizos a través de México, cuando en ese verano, en 2014, tuvimos esa primera gran explosión de menores migrantes no acompañados llegando a México desde Centroamérica, y luego cuando se les pela el Chapo. Ahí Peña Nieto tiene que volver a abrir un poco la llave de la cooperación, pero luego llega López Obrador y la revienta por completo. Lo que estamos viendo ahorita, en muchos sentidos, la presión estadounidense y las percepciones sobre la estrategia de seguridad pública del sexenio anterior son el saldo directo de lo que dejó de hacer López Obrador y lo que hizo López Obrador durante su sexenio. Arturo, perdón que te interrumpa, pero a ver, entonces lo que estás viendo de este comunicado que sacó solo la DEA sobre la tal operación Portero, que es desmentida por la presidenta Sheinbaum, es la expresión de esa descoordinación, o sea, la DEA está actuando sola. En gran medida lo es, Pepe, y no es la primera vez. Cienfuegos fue, creo que el primer gran foco, es decir, mucho se cree, mucho se especula en México que fue la presión de México la que hizo que Trump devolviera al exsecretario de la Defensa.
Es falso. Quien pegó el grito en el cielo primero y más fuerte que nadie fue el Pentágono, el Departamento de Defensa aquí en Estados Unidos, que no se había enterado, que evidentemente por la naturaleza de la investigación, el Departamento de Justicia no había coordinado, no había informado, y los que pegan el manazo en la mesa es el Pentágono diciendo, espérense, o sea, están poniendo ustedes en jaque una relación de normalización de la relación entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos en la que le llevamos pedaleando 20 años. El segundo ejemplo lo tuvimos con la designación de 3 instituciones financieras mexicanas, ahora en junio, en donde el Tesoro otra vez se fue un poco por la libre sin avisar a las demás dependencias que tienen que ver en la agenda con México. Y ahora este anuncio de la DEA. Aquí puede ser un poquito distinto porque me da la impresión, todavía no tenemos la información completa, por lo menos aquí en Washington todavía andamos medio rascándole a ver por dónde anda la madeja. El hilo. Todo parecería indicar que lo que pasa es que había habido algún tipo de acuerdo, seguramente entre la DEA y no sé si la Secretaría de Seguridad Pública de México o algunas de las instancias en las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, y a la hora que la DEA se brinca las trancas y la notifica sin que esto esté procesado, palomeado, validado al interior del gabinete mexicano y con la presidenta, pues tienes lo que pasó esta mañana. Es decir, lo que está viendo, en muchos sentidos, y ahorita nos metemos a qué es lo que estamos viendo, por qué Trump está haciendo lo que está haciendo, creo que en gran medida estas idas y venidas y contradicciones y dimes y diretes, además de una muy mala relación con la DEA desde el sexenio pasado, como tú bien señalas, lo que en realidad está en el fondo es el rescabrajamiento de un sistema que por lo menos garantizaba coordinación y garantizaba un mecanismo de ventanilla única en donde todo el mundo andaba alineadito. Mal o bien, pero alineadito. Déjame saludar y recibir en este programa también a Duncan Wood, que es CEO del Hertz International Consulting, y además amigo de este programa, lo hemos tenido muchas veces y me da mucho gusto recibirlo. ¿Ya tenemos a Duncan? Ahí está Duncan. Sí, ¿Cómo estás, estoy. Duncan? Qué gusto de verte. Bien, qué gusto en verlos. Oye, seguramente escuchaste el comentario de Arturo. No sé si tú coincidas, lo que estamos viendo en este momento es una enorme descoordinación, dice él, del sistema de seguridad de la relación bilateral y acciones como la que hoy negó la presidenta de la DEA sobre una supuesta operación Portero, pero que es un buen ejemplo de que algo no está caminando bien ahí. Mira, estoy de acuerdo obviamente con lo que dijo el embajador, pero quiero agregar dos cosas. Primero, que la época Calderón, en mi opinión, fue la excepción, no la regla. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día es mucho más el status quo histórico de la relación. Siempre hemos visto una falta de confianza entre los dos lados, una falta de coordinación. Lo que vivimos durante la administración de Calderón y en parte la administración de Peña Nieto después de los primeros 2 años tal vez, fue la excepción en cuanto a hubo muchos visitantes de nivel gabinete mexicano aquí en Washington. Hubo una socialización de la relación en general aquí en Washington. Y después, con la administración de López Obrador y ahora con Sheinbaum, yo siento una ausencia, con la excepción del tema de comercio, una ausencia de México en Washington. Y es mucho más grave por el segundo punto que quiero decir, que es que en el pasado siempre escuchemos voces desde las partes tal vez más extremos de la política estadounidense, diciendo que México es un estado fallido, que hay problemas con la gobernanza, etc. Pero siempre tuvimos también voces a favor de la relación bilateral, diciendo que tenemos que construir, tenemos que entendernos, tenemos que socializar la relación bilateral en la sociedad más allá de los políticos. Y yo siento en Washington hoy en día que esas voces ya no existen. Los políticos que antes fueron mucho más dispuestos a defender la relación bilateral, a defender a México, ya no existen, ya no están levando la voz o la mano para defender a México. Y perdón, eso es un gran problema. Y yo vi durante la administración López Obrador que eso se fue perdiendo
por la falta de atención del presidente López Obrador. Falta de atención, o sea, no es un asunto, por ejemplo, de los cambios de la política exterior de Trump o de la misma composición del Congreso, del peso de los republicanos, ¿no son factores internos los que ahí juegan o no? Yo creo que es una combinación de las dos también, cosas, es sí. decir, en gran medida, pero en gran medida es la supina ignorancia del presidente López Obrador de la relación bilateral. Viene a Washington dizque a celebrar la entrada en vigor del TEMEC en plena campaña electoral estadounidense. Si la razón era venir a darle el banderazo de salida al TEMEC, pues ojo, quienes le dieron la ratificación a Trump en el Congreso no fueron los republicanos. Ha habido una inversión ideológica, filosófica en los dos partidos políticos estadounidenses, así como cuando negociamos el Telecan fue el Partido Republicano el que básicamente sacó la ratificación del TLC. Ahora el TEMEC fue al revés, fue el Partido Demócrata. Vienes a Washington, eres el presidente de México, vienes a darle disque el banderazo de salida a el TEMEC y no te paras en el Capitolio a agradecer a la bancada ni al liderazgo demócrata el papel que juega en ratificar en el Congreso el TEMEC. Entonces, por un lado tienes eso y por el otro, efectivamente, Pepe, no hay que minimizarlo. Es más, es uno de los grandes factores que explica por qué estamos en el peor momento de la relación bilateral, yo creo que desde el asesinato de Camarena en el 85, que es la llegada de Trump al poder. Primero en el 2016 y ahora turbocargado en el 2020, donde en las dos campañas México es piñata electoral del presidente, donde sus grandes banderas todas intersectan con México: comercio, migración, frontera, seguridad y fentanilo, narcotráfico, y donde además pues ya se aprendió el caminito, cortesía de López Obrador, de que pues puede contaminar temáticamente apalancando temas que no tienen nada que ver el uno con el otro. Comercio con migración en el 2019, ahora comercio con fentanilo, comercio con migración, comercio con agua, más lo que se vaya acumulando en la semana. A ver, Raúl, interesante. Dice Arturo que estamos en el peor momento de la relación, ausencia, dice, de la presidencia de México en el gobierno anterior. Y hoy, pues lo que vemos, tú me corregirás, pero es que la relación camina básicamente en la línea telefónica entre Sheinbaum y Trump, que son los que llamada tras llamada pues van llegando a acuerdos en lo comercial o consiguiendo prórrogas, o en la mañanera posicionándose frente a cosas como el tema de seguridad. Perdón, Pepe, déjame hacer nada más un apunte muy rápido. El único funcionario del gabinete mexicano que está aquí constantemente es Marcelo Ebrard y sus subsecretarios negociando toda la parte arancelaria con el representante comercial de Estados Unidos y con el secretario de Comercio. Fuera de eso, nada, Raúl. Mira, yo veo, siguiendo la lógica de lo que están diciendo Duncan y Arturo, Ajá. Yo veo en el gobierno de Estados Unidos dos equipos. Un equipo de políticos actuales MAGA, seguidores de Trump, muy desconocedores de la realidad de México y de América Latina, y políticos profesionales frente a funcionarios profesionales que sí buscan una buena relación con México. Entonces, entre los profesionales, por ejemplo, que nunca han hablado mal de México, están los militares de uniforme, no los del Pentágono. Los del Pentágono son políticos MAGA. Los militares de uniforme, como el jefe del Comando Norte, que siempre habla bien en favor de la cooperación, está en México, hacen programas de cooperación. El jefe del FBI ha dicho que México tiene muy buen nivel de cooperación judicial, ahí están las extradiciones. Los funcionarios profesionales, expertos en comercio que está señalando Arturo, que tienen muy buena comunicación con los mexicanos, y están los otros, las dos mujeres, la jefa del Homeland Security y la fiscal general, que son MAGA y muy agresivas contra México. Entonces, eso en primer lugar. Hay profesionales que conocen la relación y no quieren que se deteriore. Y hay MAGA que siguen el discurso ideológico de Donald Trump y un día golpean, otro día saludan, etc. Ahora, en Donald Trump también hay unas inconsistencias muy grandes. Yo le llamo una relación pendular. Una semana es de agresión y otra semana de abrazos. Es abrazos y misilazos. Entonces le responde Claudia Sheinbaum a las agresiones y entonces viene la semana de los abrazos. Y así la estamos pasando, así van negociando coyunturas de aranceles, coyunturas de entregas, etc. Entonces
Hay un discurso soberanista de Estados Unidos, hay un discurso soberanista de México. Ajá. Ellos hablan de su seguridad, México habla de nuestra soberanía. No se menciona mucho en la presidencia la palabra seguridad, pero sí todo el tiempo soberanía. Entonces, a pesar de eso, la relación camina. A pesar de eso, hay buenas relaciones a esos niveles. Lo mismo sucede con los estados. Tenemos al gobernador de California, súper amigo de México y muy enemigo de Donald Trump, frente al gobernador de Texas, que todo el día está haciendo y diciendo cosas contra México y los mexicanos. Entonces es un panorama muy complejo, y lo mismo hay en el lado mexicano. Hay burócratas, funcionarios públicos que tienen trayectorias, que conocen la relación, la tratan de encauzar bien, incluso dentro del Partido Morena, pero también en el Partido Morena están los que se defienden y que tienen el miedo de que la mitad del partido les quiten la visa y los manden llamar el Departamento de Justicia de Estados Unidos por cosas vinculadas al Tesoro y todo esto. Entonces, la situación es similar en las dos partes: profesionales que quieren la buena relación y ideólogos de las dos partes, ideólogos del Partido Republicano, ideólogos de Morena, que les gusta el enfrentamiento y que son muy nacionalistas en las dos partes, ¿no? Yo lo veo así. Sí, a ver, sin duda, me voy a tener que ir un corte rapidísimo y regresamos, porque en medio de todo esto lo que sí ha sido más o menos constante, con sus altas y bajas, es la presión de una agenda muy intrincada, como decía Arturo Sarucán, en la que se están solapando muchos de los temas, como hemos visto en las propias negociaciones comerciales. Vamos a una pausa rapidísima y regresamos, porque aquí la pregunta es hasta dónde y cuál va a ser, digamos, la deriva de esa presión, y si puede llegar a ser incluso contraproducente o a profundizar el deterioro de la relación bilateral. And Mexico does what we tell them to do, and Canada does what we tell them to do, because we had the two borders. We have the northern border, southern border, and they were both horrible. But now it's some people say it's a miracle. Estamos de regreso en Blanco y Negro, y acaba de escuchar este inserto, una declaración reciente de Donald Trump sobre la frontera. Nosotros le decimos a México y a Canadá qué deben hacer, y son dos fronteras horribles, dice él. Parece, Arturo Sarucán, que es casi un monumento a la diplomacia, al multilateralismo, a la coordinación y al respeto entre dos países. ¿Cómo la lees? Pues ese es el problema de alguien que recurre, primero, que revienta principios, si quieres, no escritos, pero torales de la relación bilateral. Primero, el principio de la responsabilidad compartida, que costó trabajo consignarlo, primero con Bush hijo y luego con Obama, como una columna vertebral de la relación. Es decir, que para los problemas transnacionales, binacionales que enfrentamos los dos países, se necesitan soluciones transnacionales, binacionales. Segundo, esto a lo que me refería, la vinculación temática de temas que no tienen nada que ver el uno con el otro. Siempre si había temas comerciales, los resolvíamos dentro del compartimento estanco de la agenda comercial. Si había problemas en materia de migración, los resolvíamos dentro del compartimento estanco de la migración. Lo mismo con el agua, con temas fitosanitarios, etc. Trump lo que hace es palanquear a todos, porque sabe que puede, primero porque ya el observador le enseñó el caminito de que sí se dobla, y que por lo tanto, vinculando comercio con todos los demás temas, le puede seguir extrayendo concesiones a México. Tercero, que tradicionalmente, históricamente, en la relación bilateral, cuando los chauvinismos y las soberanías nacionales pululan en el discurso público de los dos lados de la frontera, suelen ser malos momentos de la relación. Y luego, si quieres, déjame terminar un poco esta apreciación inicial a tu pregunta de las declaraciones de Trump. Hay un problema aquí de fondo, sobre todo cuando ves el discurso mexicano, Pepe, porque tú recordarás varias veces que el observador lo dijo, y la presidenta Sheinbaum no lo ha dicho de la misma manera, pero un poco se infiere esta cosa de que pues no cooperamos si no nos tenemos. ¿Cómo podemos cooperar si no nos tenemos confianza? La historia de la relación bilateral ha demostrado que es al revés. Hay confianza porque cooperamos, porque la cooperación genera un tejido de un tono muscular, si tú quieres, de la relación bilateral, que fomenta la confianza. Pero es al revés, es cooperando,
generando esa profundidad de interacción que vamos avanzando y generando un estilo distinto de manejo de la relación bilateral. Y todo esto con Trump se ha colapsado y esta declaración que hace esta semana, pues es uno de los botones de muestra. Las otras son evidentemente lo que jamás, ni siquiera en ese momento al que me refería como el peor momento de la historia moderna, las relaciones entre México y Estados Unidos con el asesinato Camarena, jamás habíamos escuchado a un titular del Ejecutivo estadounidense decir en público ya 2 veces que hay una alianza intolerable entre el gobierno mexicano y el crimen organizado y que a la titular del Ejecutivo, pues digamos, de alguna manera le tiemblan las piernas porque no sabe cómo confrontar al crimen organizado. Declaraciones de esa naturaleza viniendo de un presidente estadounidense no las habíamos escuchado jamás, ni siquiera cuando se secuestra y asesina a Camarena en 85 en México. Sin duda, Duncan, el tema es hacia dónde puede llevar eso, hacia dónde puede conducir, ¿no? La pérdida de principios como el de la responsabilidad compartida, pérdida de formas en el discurso, de respeto, y tú sabes, en México desde hace varias semanas en que se han intensificado las presiones y, por ejemplo, la orden de que el Pentágono pueda usar la fuerza contra los cárteles ha avivado el temor a una intervención directa contra ellos de parte de Estados Unidos. Sin embargo, yo te diría, ¿tú crees que a ese punto deberíamos llegar? ¿Necesitaría Estados Unidos una intervención de ese tipo en México? Pero yo creo que vale la pena regresar a la primera administración Trump, en donde o cuando él hizo la amenaza de cerrar la frontera, de imponer una arancel en los bienes viniendo de México, si México no hizo nada para ayudar con la migración. Y México respondió de inmediato diciendo que tenemos que hacer lo que quieren los gringos porque no queremos más lata entre nosotros y no queremos distraernos de la agenda nacional. Y yo creo que Donald Trump aprendió mucho de esa interacción, pero en ese momento hubo voces en su gabinete, en su gobierno, diciendo que no podemos hacer demasiado porque necesitamos a México. Durante la administración Biden, esas voces, otras voces, pero diciendo la misma cosa al presidente Biden, dijeron que necesitamos a los mexicanos con el tema de migración. Y yo creo que los mexicanos aprendieron de que fueron demasiados importantes para Washington, que pudieron hacer lo que quieren. Y obviamente con el regreso de Trump, sin estos límites o limitaciones por parte de su propio gobierno, ya estamos viviendo esta situación. Entonces, lo que yo quiero decir es que en este momento casi no hay límites en lo que puede decir el presidente Trump y lo que él está dispuesto a hacer. Él quiere llegar a una resolución en la relación comercial, en la relación de seguridad e inmigración, pero él está dispuesto a arriesgar casi todo. Y es por eso que tiene tanto éxito en estas negociaciones. Él entiende el desequilibrio de poder entre México y Estados Unidos, que siempre estuvo, pero él lo reveló de una manera muy, muy clara. Es curioso porque al hilo de lo que acaba de decir Duncan, Raúl, leía, y que además aquí en la prensa mexicana le dieron mucho vuelo, un articulista del Wall Street Journal diciéndole, por favor, señor Trump, no vaya a bombardear a México porque va a ser contraproducente y además puede afectar el plan de seguridad de Sheinbaum porque le va a crecer la resistencia interna y los grupos, digamos, más contrarios o más antinorteamericanos van a ejercer una presión que van a detener la actividad que ha venido haciendo Harfuch, que cada vez que hay un problema, dicho sea de paso, encuentra fentanilo hasta por debajo de las piedras. Mira, en Estados Unidos hay expertos dentro del ejército de Estados Unidos, dentro de Homeland Security, etcétera, que conocen perfectamente México y ellos se oponen rotundamente a una acción directa, a una intervención con tropas, etcétera. Y han dicho, si sucede eso, se rompe la relación, es lo peor que puede suceder, porque entonces en México se van a envolver en la bandera y al envolverse en la bandera se van a negar a la cooperación y se van a deteriorar todas las relaciones en todos los niveles. En este señalamiento que hace Arturo de la relación multinivel toda mezclada, pues se va a hacer un conflicto tremendo. Entonces, hay formas de intervención. Es lo mismo que en Ucrania, hay formas de uso de la fuerza. Por ejemplo, en Ucrania están hablando de cese fuego aéreo nada más. Bueno, aquí puede ser acciones directas aéreas
sobre puntos fijos de laboratorios, por ejemplo, casas de narcotraficantes. Con Irán, Donald Trump hizo un argumento muy interesante para explicar su postura. Él dijo cuando disparó los 6 misiles a la planta de enriquecimiento de uranio, no tenemos nada contra el pueblo de Irán, no es contra el pueblo de Irán, no tenemos nada contra el gobierno, no lo queremos derrocar, es solo contra la planta de enriquecimiento de uranio. Entonces podrían usar un argumento parecido. No tenemos nada contra el pueblo de México, no tenemos nada contra su gobierno, es solo contra los narcos, contra la casa de fulano, contra los laboratorios de fentanilo, contra los laboratorios de cristal, contra el tráfico de cocaína. Ese argumento lo está usando Donald Trump. Entonces, sí, claro, sería una intervención no directa. Yo creo que aquí se está confundiendo entrada de tropas, que sería lo que... Pues si entran tropas de Estados Unidos, lo único que va a pasar es que van a divertir con ellas al tiro al blanco, porque los mexicanos que se envuelven en la bandera, su deporte favorito va a ser dispararles, y hay muchas armas en México. Entonces, no creo que esa opción, ni siquiera los profesionales del Pentágono la consideren viable, pero sí muchas otras formas de intervención, además de la parte política, la parte de inteligencia, pues son cosas que ellos tienen en la baraja muy abierta. También la presión diplomática de Marco Rubio. Marco Rubio en América Latina no ha comenzado. Lo han obnubilado el tema Irán, el tema Israel, ahora el tema Ucrania, etcétera. Pero Marco Rubio es de mano dura y ya se nota la presión indirecta de él, que quiere que el gobierno de México corte todas las relaciones con Cuba, y están presionando con portaaviones y fragatas hacia Venezuela. Declararon al presidente de Venezuela terrorista internacional, el narcotraficante, le están confiscando bienes. Yo creo que no pueden hacer nada en Venezuela. Venezuela no es Panamá. Maduro está protegido por un sistema de seguridad que manejan los cubanos, que es súper profesional para ese trabajo. Entonces es una especie de presión. Pero al decirle a Maduro eso... Oye, no sé si lo alcancen con barcos. No creo que... No creo que unos barcos desde el Caribe pero mira, puedan Caracas hacerlo. ya no está en la costa como la ciudad de Pero Panamá. ahí hay 2 puntos interesantes déjame ir con Arturo. A ver, Arturo, ¿tú crees que eso contenga el plan de seguridad o el acuerdo de seguridad que dice la presidenta Sheinbaum que está trabajando con el Departamento de Estado norteamericano, que dijo que ya estaba listo desde hace 2 o 3 semanas después de lo de la prórroga y no lo ha dado a conocer? Y 2, quien está frenando o llevando es Marco Rubio este asunto. ¿Tú cómo ves? A ver, primero sí quiero subrayar que me parece un error. Es decir, qué bueno que México y Estados Unidos efectivamente estén trabajando en un acuerdo de seguridad. Yo creo que era esencial que la presidenta en algún momento no lo ha hecho como tal. Yo creo que sería un disuasivo muy importante cara a lo que se podría venir. Yo creo que la presidenta tiene que declarar primero que nada atenta más contra la soberanía del país que la acción delictiva del crimen organizado. Número 2, que México y Estados Unidos tenemos un enemigo común, que son los grupos criminales transnacionales operando en los 2 lados de la frontera México-Estados Unidos, y que este acuerdo en materia de seguridad sea una especie de relanzamiento de la relación en materia de seguridad entre los 2 países. Yo sería el primero en celebrarlo. Lo que me parece enormemente delicado es que se esté vinculando como una pieza para resolver el tema arancelario, porque ahí ya lo que estamos haciendo es aceptando de facto, de aquí por lo menos al 2028, que todo va mezclado, todo va palanqueado, y repito, eso a nosotros no nos conviene. ¿Qué puede incluir esto? No lo sé, no me queda muy claro. Yo sí te lo digo, y lo digo como alguien que sí trabajó con Estados Unidos cuando yo era embajador, en pedir el apoyo de el Comando Norte para usar, y ojo, aquí eran un operador mexicano y un operador estadounidense en la cabina del dron, tripulando el dron y garantizando que la información se entregaba a autoridades mexicanas. Es decir, México y Estados Unidos ya habíamos hecho esto en el 2011, empezando en el 2011. No me queda muy claro que así empezó esto con Trump. Yo creo que nos empezaron a volar drones por encima, y pues la manera que tuvimos medio de barnizarlo fue sí, esa petición del gobierno mexicano, que de allí se haya convertido ya en una especie de operación sancionada, me parece importante. No sé cuánto de lo que están obteniendo en términos de imágenes, telecomunicaciones, intercepciones de señales desde los drones esté siendo compartido a las autoridades mexicanas. Habrá que ver eso, pero ciertamente yo creo que habrá algún elemento de esta naturaleza.
Seguramente viene algo con respecto, yo no les puedo llamar más que cajuelazos, porque estas entregas de 26, 24 que hemos dado, pues no son extradiciones y no están pasando por el mecanismo formal de extradición, están siendo entregados a los Estados Unidos. Eso conlleva también una serie de implicaciones jurídicas bilaterales importantes. Yo creo que va a haber un componente importante en esa materia. Yo creo que al final del día lo que Trump está buscando, es más, ya lo dijo, la propia presidenta ya aceptó que se lo planteó, es que puedan entrar fuerzas especiales de la mano con fuerzas Guardia Nacional, CEMAR, SEDENA, mexicanos, para hacer operaciones conjuntas en territorio mexicano contra laboratorios, contra capos, etc. Ese yo creo que es uno de los temas por los cuales, digamos, no ha habido la firma, el anuncio del acuerdo, pero esta es especulación mía, no conozco el texto, pero me da la impresión que por ahí puede ir la cosa y que ese puede ser, digamos, el tema de discordia que está pateando el bote hacia adelante en términos de la firma. Marco Rubio, en este tema como tal, no está jugando. Marco Rubio ha jugado un papel, digamos, a él le toca por atribuciones declarar a los grupos criminales como organizaciones terroristas, porque le toca al Departamento de Estado. Él está, digamos, de alguna manera encabezando la coordinación de todos los temas de la agenda con México, porque además acuérdense que al día de hoy Marco Rubio sigue ocupando dos cachuchas en el gobierno estadounidense. Es el secretario de Estado y, a raíz de la defenestración del asesor de seguridad nacional de Trump, como resultado del hecho que subieron un periodista a un chat de Signal para los planes de ataque a los Houthis en Yemen, pues lo tuvieron que aventar, lo tuvieron que sacrificar, y el secretario Rubio está fungiendo a la vez como asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca. Entonces, sin duda alguna, él está jugando un papel importante, pero quien en realidad lleva la mano en todo lo que está negociando en materia de seguridad con México ahorita es Seguridad Interna, es decir, DHS, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, y el Departamento de Justicia con la Procuradora General. Lo que sí no es ninguna especulación es que ese acuerdo, la presidenta dijo que estaba ya prácticamente listo después de que anunció primeros de agosto la prórroga de 90 días adicionales de nuevos aranceles y que se daría a conocer una semana después. Hay algo, puede ser eso, que lo está deteniendo. Y lo otro es que la propia presidenta dice que este acuerdo lo está negociando con el Departamento de Estado. Lo he dicho varias veces, el presidente Trump tiene una forma de hablar, pero como lo dije ayer, el único que manda en México es el pueblo. Hablando así de Estado. Sencillo y así de importante. Pues ahí tiene la reacción de la presidenta a la forma de hablar. Ya no agregó el calificativo cuál es la forma de hablar, pero por su sonrisa, sus ojos y lo que vino después, en México manda el pueblo, parece evidente de que así trata. Pero también ha regresado sobre el tema sobre el que sí está negociando un acuerdo de seguridad con Estados Unidos. Y me quedé con Duncan Wood, ahí lo tengo. Duncan, ¿qué esperas tú que tenga esto? Y no sé si tú confíes en que, déjame utilizar la misma palabra que utilizó Arturo, se convierte en un relanzamiento de la relación bilateral, particularmente en tema de seguridad. Yo creo que tenemos que ver un relanzamiento de la relación en materia de seguridad, pero el problema que yo veo es que en este momento el gobierno de Estados Unidos está llevando todas las cartas más poderosas de la relación, y también falta una narrativa aquí en Washington, una narrativa positiva sobre México. En los think tanks, en los centros de investigación, las universidades, también en la prensa, los medios, no existen ya los voces diciendo que México está empujando en contra del crimen organizado, como lo vimos durante la administración de Felipe Calderón, por ejemplo. Hay 2 o 3 artículos diciendo que México ha tenido éxito
en limitar el poder de los cárteles en varios momentos, pero la verdad es que toda la narrativa en Washington es muy negativa, muy pesimista en cuanto al tema de seguridad. Incluso hemos tenido muchos éxitos, ¿no? En cuanto a la disminución de la tasa de mortalidad del fentanilo. Tal vez eso no tiene que ver con los montos de fentanilo cruzando la frontera, más con las drogas que estamos utilizando para limitar los sobredosis. Pero tenemos que armar, o el gobierno de México tiene que armar una narrativa más positiva para tener algo con que negociar con Estados Unidos. En este momento está en una posición muy, muy débil. Y yo creo que si hay una negociación hoy en día, va a ser mucho más imposición por parte de Estados Unidos que una relación de pares entre México y Estados Unidos. Como ves, Raúl, la verdad es que es ahí sombrío panorama porque pues ni los golpes que ha dado Harfuch sobre que aquí se han destacado contra el fentanilo, la entrega de 2 grupos de 26 ya de narcotraficantes con alto valor, digamos, informativo, pues nada de eso, si sigo lo que dice Duncan, ha tenido mayor impacto en Estados Unidos. Es que mira, Estados Unidos tiene un concepto diferente de guerra al narcotráfico que México. La parte mexicana cree que con la parte de abajo, militar, policíaca, y entregas y capturas, es suficiente. No quiere pasar a la otra etapa. En Estados Unidos es un triángulo. Es combatir a los carteles como tal, y sus jefes, y el tráfico de drogas, lograr controlar las líneas de abastecimiento. La segunda parte es el lavado de dinero, o sea, controlar a los empresarios que están lavando el dinero de los narcotraficantes con los cuales compran coches, casas, propiedades, cuentas de banco, etcétera, y funcionarios corruptos. México evade el control del lavado de dinero y menos el de los funcionarios corruptos, no colabora en eso. Entonces, cuando Donald Trump dice que el país está corrompido, podrido, etcétera, algo de razón tiene, porque no es todo el país, por supuesto. O sea, no es lo mismo la Ciudad de México que Zapopan, Jalisco. Y eso, esa es la versión que prevalece. Exacto, porque no está colaborando México con la parte de los empresarios y con la parte de los narcopolíticos. Ellos quieren a gente ya muy señalada, que todo el mundo sabe quién es. Ahora viene el Mayo Zambada a empezar a hablar porque ya se declaró culpable. Sí. Y pues ahí hay un gobernador que está, yo creo que ahorita está escondiéndose abajo de la mesa, pero que no la va a librar, porque estuvo en el operativo del Mayo Zambada involucrado. Y bueno, el Mayo ya contó algo. Va a seguir seguramente contando. Empieza el concierto del Mayo, ¿no? Empieza a hablar y vamos a ver quién cae, porque es el narcotraficante que tiene más larga data, ya que el Chapo ya está escondido y encarcelado, y ya habló, vamos a suponer, pero el Mayo es el que falta que hable. Y solo le faltaría la parte correspondiente del cártel de Jalisco, pero el Mayo también los conoce. Entonces, pues no sabemos qué va a decir el Mayo, pero cuando empieza a señalar nombres, Estados Unidos le dice a México, ojo, tengo información de esto. La presidenta niega todo el tiempo que hay una lista. Todo el mundo especula que hay una lista. Los 3 periódicos que hacen develaciones importantes de documentos, Washington Post, New York Times y Wall Street Journal, también han dicho, hay una lista, pero nadie sabe quién está en la lista, pero todo el mundo especula quién está en la lista. Bueno, la lista entonces, ya se convirtió casi en una leyenda. La lista empieza por el político que ha tenido más cargos públicos en México de alto nivel en los últimos 40 años, que fue gobernador de Puebla y etcétera. Luego está el famoso gobernador de Sinaloa, del que todo el mundo habla, el gobernador de Tamaulipas, a los presidentes municipales que les están quitando las visas, pero de lo lindo. Ya los funcionarios públicos mexicanos tienen prohibido subirse a aviones a Estados Unidos. Por eso se van a Japón y a España, ¿no? Ahora déjame agregar, y con esto voy de salida con los dos, en medio de todo esto lo que tenemos también es buques de Estados Unidos que van hacia el Caribe, hacia Venezuela. ¿Qué tanto eso puede afectar, qué tanto puede tener un impacto en las posibilidades de acuerdos de seguridad entre México y Estados Unidos como el que están negociando? Arturo, rapidísimo, tu opinión. Pues mira, de entrada, estas acciones, sobre todo en el Caribe, despliegue de buques a la zona, hay que encuadrarlo en el discurso de un presidente que se vende como el presidente de mano dura. Eso explica lo que vimos en Los Ángeles, lo que estamos viendo ahorita de manera dramática en las calles de Washington
con la ocupación de la ciudad por parte de guardias nacionales de estados vecinos que han mandado efectivos disque a patrullar la ciudad. Lo vemos con todo el discurso con respecto a la frontera. Es decir, es un ejercicio más de demostrar que aquí mis chicharrones son los que truenan y yo soy de mano dura y vamos a aplicar la misma política en la lucha contra el crimen organizado. Es decir, es parte de este mismo paquete, la designación de los grupos como organizaciones terroristas, que nada va a hacer para mover la aguja en la efectividad para combatir al narcotráfico, por cierto. Ahora, si este despliegue en particular al Caribe tiene que ver con la decisión de enfilar al presidente Maduro de Venezuela, la designación de grupos delictivos venezolanos como grupos terroristas, habrá que ver. Se puede armar el zafarrancho de la vida, sobre todo para un presidente que, por mucho que haga intervenciones quirúrgicas como lo que hizo en Irán, ha prometido desenmarañar a Estados Unidos de conflictos militares y de la presencia de tropas en el mundo. Es uno de sus mantras de toda la vida. Entonces, pues habrá que ver qué pasa, pero ciertamente, digamos, están, aunque sea como una especie de humo y espejo y mandar señales y generar puntos de presión, ciertamente están moviendo las fichas en el tablero en este momento, que es lo que me parece que estamos viendo. Ser el hombre del garrote para todo tiene también su peligro y sus riesgos, sin duda. Se me acabó el tiempo. Sobre Muchas todo gracias. cuando te tropiezas con el garrote. Sobre todo si te da a ti, sin duda. Muchas gracias, Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Duncan. Qué gusto haberte visto, Duncan Wood. Él es CEO de Hertz International Consulting y, por supuesto, Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM. Gracias a los tres, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche. No se lo pierda. Este ha sido un buen programa y muy esclarecedor del momento que estamos viviendo en la relación con Estados Unidos. Que tenga una buena semana. Adiós.